hacia atrás. Ahora, no estoy siendo derrotista aquí, ya que hay un gran dicho, aunque no es políticamente correcto, pero sí exacto, que dice: no se puede enseñar a un cerdo a cantar porque pierdes el tiempo y solo molestar al cerdo. Es lo mismo con algunas personas, como sabes, si te acercas a ellas de la manera incorrecta, simplemente las molestarás, o peor aún les darás municiones para molestarte. Saltaremos al versículo 16. Sin embargo, sepan esto: el reino de Dios se ha acercado. Quien los escucha a ustedes, me escucha a mí, y quien los rechaza a ustedes, me rechaza a mí, y quien me rechaza, a mí me rechaza al que me envió. Este es otro verso que me gusta, ya que está lleno de poder. No debemos promocionarnos a nosotros mismos, estamos aquí para promover a Dios, y solo a Dios, y al hacerlo, en última instancia, Él nos promoverá a nosotros. Estamos proclamando su palabra, no nuestra palabra, y si alguien no quiere escuchar esa palabra, no somos nosotros los que estamos siendo rechazados, es su palabra la que está cayendo en saco roto, y al rechazar la palabra de Dios, están rechazando a Él. Algunas personas son simplemente inalcanzables o sus mentes simplemente están cerradas. Finalmente, los versículos 17 al 20. Los 70 regresaron con alegría, diciendo: Señor, en tu nombre hasta los demonios se nos someten. Él les dijo: mirad, os he dado potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada te hará daño. Sin embargo, no os regocijéis de que los espíritus se os sometan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Después de otra semana difícil en la escuela, y cuando leí este versículo y vi a los discípulos regresar llenos de alegría y entusiasmo, y con ganas de más, pensé, no me importaría algo de eso. Los discípulos simplemente no podían contener lo que el Espíritu Santo había hecho a través de ellos, pero eso es lo que sucede cuando somos fieles a Dios y demostramos su gran amor. Suceden cosas extrañas pero maravillosas, y a todos nos encanta cuando eso sucede. Conclusión. Para terminar, Dios quiere obrar a través de nosotros y quiere que disfrutemos trabajando para Él. Y todos queremos ser como esos discípulos llenos de alegría y esperanza, irradiando su amor a los demás. Dios no quiere que seamos miserables porque cómo podemos irradiar cualquier tipo de amor, a través de la miseria. Ahora la misión de nuestra iglesia necesita nuestra ayuda y hay muchas maneras en que podemos ayudar. Algunas tareas son masivas, otras son pequeñas. Algunos son extremadamente importantes y otros mediales y mundanos. Pero para el Señor todos son importantes, o debería decir, es como interactuamos con nuestras diversas tareas o deberes lo que es importante, y así es como nuestro Señor lo ve. Por lo tanto, debemos tratar de ayudar de la forma en que estemos felices de hacerlo, y si eso no es posible, habrá algunas otras tareas en las que podemos sentirnos más agradables. Por nuestro propio bien debemos encontrar algo para contribuir, grande o pequeño. Finalmente, todos conocemos la expresión, el Señor ama al dador alegre, pero también ama al trabajador alegre, porque el Señor puede hacer milagros a través de los trabajadores alegres y crear milagros a través de ellos para ayudar a otros, cambiarnos a nosotros mismos y, en última instancia, cambiar la mundo. Amén. Conviértete en miembro del canal y sé un instrumento de la palabra de Dios. No dejes pasar esta oportunidad de impactar vidas, haz clic en el enlace de la descripción ahora y ayúdanos a difundir la palabra de Dios. El dinero es para administrarse. By Wilbur Madera Rivas. Sumari. Sé fiel administrador del dueño, en lo poco y en lo mucho. Ivy Roncailoni ganó $5 millones en la lotería en 1991. Pensó que sus problemas habían terminado. Al enterarse de la noticia, decidió mantenerla para ella sola y nunca le dijo a su esposo. Comenzó a gastar el dinero. Joseph, su esposo, lo descubrió cuando Ivy le regaló $2 millones a un hijo secreto que había tenido con otro hombre. Joseph, que era un médico, en venganza la envenenó con analgésicos. Y posteriormente fue hallado culpable de asesinato a sus 72 años de edad. Lo que Ivy vio como lo mejor que le hubiera pasado, acabó por ser la destrucción de su propia vida y su familia. Este caso pudiera parecernos muy dramático. Y pudiéramos pensar que, de haber estado nosotros en esa posición de recibir tanto dinero, no hubiéramos procedido de esa manera. Pero conociendo la Escritura y lo que la Biblia dice de nosotros, deberíamos ser muy cautelosos en nuestras conclusiones al considerar un caso como este.
Deberíamos estar muy alertas a lo fácil que es deslizarse por el camino rápido a la destrucción cuando de dinero se trata. Todo este mes, en nuestra serie de sermones Dinero Limpio, estaremos considerando la verdad de Dios que nos hace librera y sabios respecto al lugar, propósito y manejo del dinero o la riqueza para la gloria de Dios. La Escritura no condena o sataniza el dinero, pero sí nos advierte claramente de la compleja y peligrosa combinación que se puede dar entre el dinero y nuestros corazones pecaminosos. Por eso, hacemos bien en prestar mucha atención a las advertencias del Señor, para poder tener y usar dinero limpio que glorifique a nuestro Dios y sea de bendición a nuestras vidas. Gracias al Señor y su gracia que no nos deja a merced de las mentiras del mundo y nos da su palabra, y por la obra perfecta de redención en Cristo podemos entender y aplicar las verdades del Evangelio que nos hacen librera de las perspectivas tramposas e impostoras del mundo. Con respecto al dinero, existe un punto de partida que es muy importante considerar para tener una ubicación correcta. La primera mentira que tenemos que rebatir, desde una perspectiva bíblica del dinero, es la mentira de que el dinero y la riqueza son nuestras, son nuestra propiedad, que nosotros somos los dueños. La verdad es que con respecto a los recursos la palabra nuestro y mío está siempre a la orden del día. Decimos mi casa, mi cuenta, mis inversiones, mis propiedades, mis recursos. La verdad es que como nosotros decidimos, actuamos, hablamos, traemos, llevamos, compramos, vendemos, aplicamos, retiramos, etc., cualquiera podría pensar que somos los dueños de estos recursos. Pero hay una verdad bíblica importante e imperdible para tener dinero limpio. No somos los dueños, alguien más es el dueño. Y ese alguien es Dios. Dios es el dueño absoluto de nuestros recursos, llámese dinero, riquezas, propiedades, y de mucho más como tiempo, relaciones o habilidades. Él es el dueño. Para algunos quizá esto sea difícil de asimilar, pues después de todo, la casa donde vives la compraste pagando, quizá, un crédito para el cual tuviste que trabajar. La escritura del predio dice que tú eres el propietario. En el estado de cuenta bancario dice que te pertenecen los fondos en esa cuenta específica, y que puedes usarlos como te convengan. Las facturas de los enseres domésticos o dispositivos electrónicos vienen a tu nombre y el automóvil que conduces, en la tarjeta de circulación, en el rubro de propietario tiene impreso tu nombre. Tú y yo parecemos los dueños, pero aún así las apariencias engañan. La Biblia enseña que no somos dueños, Dios es el dueño. En la Biblia se nos enseña directamente esta verdad de que Dios es el dueño de todo, en pasajes tales como el Salmo 24. 1. Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. La tierra y todo lo que hay en ella. El mundo y todos los que lo habitan. Cosas y personas le pertenecen solo a nuestro Dios. Él es el único que puede decir con toda legitimidad y soberanía la palabra mío. Él es el dueño. Pero la Escritura no solo nos enseña de manera directa y declarativa esta verdad, sino también nos provee recordatorios en diferentes aspectos de la historia y la vida que nos hacen estar conscientes de esto. Entre estos recordatorios de que no somos los dueños podemos mencionar, por ejemplo, a Adán en el huerto y la prohibición del árbol del conocimiento del bien y el mal. Imagina a Adán en el huerto del Edén. Imagina que llegamos y nos da un recorrido por el huerto. Y nos dice, aquí está el árbol de mango, este es un manzano, este es un naranjo. Y nos da de comer todas estas frutas. Estamos asombrados y deleitados de nuestro anfitrión que está compartiendo de su propiedad. Pero llegamos al centro del huerto y le decimos a Adán, Señor Adán, nos gustaría comer de ese árbol y él nos dice, no, de ese no se puede. Le respondemos con asombro, pero, ¿cómo? ¿Acaso no es usted el dueño? Un poco ruborizado, nos contesta, olvidé decirles que otra persona es el dueño de este huerto y no tengo su autorización para darles de comer de él. El árbol prohibido era, entre otras cosas, un recordatorio de que Adán no era el dueño. Él tenía que respetar los límites impuestos por el dueño de la tierra y de todo lo que hay en ella. Otro recordatorio muy visual de que no somos los dueños es lo que llamamos el diezmo. Dios es dueño de todo. Y en la ley estableció que de ese todo que nos encomienda tenemos la responsabilidad de separar y entregar, sin negociaciones. La 10ª parte. Esa 10ª parte es un constante recordatorio de que no somos los dueños. De que no podemos hacer lo que nos dé la gana con lo que Dios nos encomienda. El diezmo es un acto de obediencia y fe que reconoce a Dios como el dueño absoluto de todo lo que tenemos.
Pero hay aún un tercer recordatorio que tenemos de que Dios es el dueño y este es la muerte. La Biblia enseña que nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos podremos llevar. Ese terrenito aquí se queda. Esa empresa aquí se queda. Esas inversiones aquí se quedan. Nada podremos llevarnos sino solo aquellas cosas que hicimos para glorificar a Dios. La muerte es un recordatorio de que no somos dueños de los recursos. Todo es de Dios. Ahora bien, si no soy el dueño, entonces ¿por qué parezco el dueño? Soy el que decide, el que compra, vende, ocupa el tiempo, establece prioridades, escoge invertir en un lugar en vez de otro. ¿Qué soy entonces? La Biblia usa una palabra para describir esta función que ocupamos. Es la palabra mayordomo. Una palabra más contemporánea sería administrador general. Un mayordomo es el que administra los bienes de otro para beneficiarlo. No somos los dueños, pero sí somos mayordomos o administradores de los bienes del dueño y nuestro propósito es invertir bien sus bienes para que produzcan más para él. Entonces, no somos dueños, somos administradores de los bienes del Dios y nuestro propósito es administrar de tal forma que Dios resulte beneficiado, adorado, conocido, proclamado. Un administrador, por supuesto, parece el dueño porque toma decisiones sobre lo que está bajo su responsabilidad, pero nunca debe perder de vista su propósito, beneficiar al dueño. Entonces, todo lo que el Señor te ha dado, te lo ha dado para que lo administres. Hermanos, el dinero es para administrar, no para malgastar o mal usar. El dinero es para administrar porque daremos cuentas al dueño. ¿Qué tipo de administrador del dueño somos? Proverbios 21:20 dice: en casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio todo lo despilfarra. Hay dos tipos de administradores, el sabio y el necio. Y hay dos resultados de cada administración: con el sabio abundan las riquezas y el perfume, pero con el necio hay despilfarro. Si hoy diera cuenta final de mi administración de los bienes de Dios, ¿cómo se me evaluaría? ¿Soy un administrador sabio o he sido necio? Podemos ver entonces que esto del dinero no es un tema trivial, sino que es un reflejo de mi crecimiento como persona. La administración que le demos a los recursos dice mucho de nosotros. Si nuestra administración es un desastre, está diciendo mucho más de nosotros que simplemente que somos distraídos. El tema de la administración del dinero refleja nuestra relación con Dios. Por lo mismo, Jesús, hablando del tema de la administración de lo que Dios nos ha dado, nos da un principio muy importante. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Lucas 16:10. Nuevamente, la manera en la que administras refleja la condición de tu corazón delante del Señor. La administración del dinero tiene que ver con nuestra relación con Dios. Precediendo a esta declaración tan reveladora, comenzando en el versículo 1 de Lucas 16, está una de las parábolas más extrañas de Jesús. Extrañas porque normalmente las parábolas de Jesús mostraban en la misma historia lo que era correcto hacer. Pero esta parábola nos enseña por medio del contraejemplo. Nos muestra lo que es un administrador injusto, un administrador infiel. Comenzando en el versículo 1 de Lucas 16, Jesús nos relata de un mayordomo que estaba derrochando los bienes del dueño. El dueño le pide que le entregue cuentas porque ya iba a ser despedido. El mayordomo piensa: ¿qué voy a hacer ahora que estoy desempleado? Y se le ocurre un brillante plan. Llama uno por uno a los deudores de su patrón y rebaja su deuda a cada uno para ganar su favor. Así, cuando estuviera sin trabajo, estas personas a quien él ayudó tendrían una deuda de gratitud con él. Jesús dice en Lucas 16:8: y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Es decir, se subraya la sagacidad y astucia de este administrador, mas no por ello endosa su comportamiento. El patrón de este administrador se asombra de cuán hábil es para la administración este hombre, ni pensar que toda esa habilidad la utilizaba para hacer fraude y actuar turbiamente. Es un desperdicio de tantos dones de administración si los usas para hacer lo que no agrada al Señor. Es decir, que debemos ser administradores sagaces, inteligentes, entendidos, previsores, pero alineando, por supuesto, nuestro corazón con los intereses del dueño. Luego Jesús, en un tono irónico, dice en Lucas 16:9: ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas.
Debemos entender esta frase como una ironía. Que nos quede